la universidad, tanto a Chavitia como a ti, Miguel Alcázar, por la disposición que habéis tenido en colaborar con nuestra asociación. Yo, en primer lugar, os quería comentar que estoy encantada de venir de nuevo a la universidad porque me trae muy buenos recuerdos. Sí que es cierto que la primera conexión que cuando nosotros nos planteamos venir aquí era que vosotros dentro de muy poquito vais a formar parte del mercado laboral y la verdad todo se ha dicho, vaya postal que os estamos dejando. De cualquier manera, hemos intentado venir aquí para animaros a despertar el espíritu emprendedor. Por lo tanto, yo únicamente a título personal comentaros que para mí la experiencia como autónoma me ha dado grandes satisfacciones. Entonces, en lo que a mí respecta, yo sí que os lo voy a recomendar. En cuanto a la parte negativa, pues creo que no hay que incidir en ello porque los medios de comunicación se encargan de comentárnoslo a diario. Por lo tanto, no voy a incidir en ese tema. Como os decía, creo que vosotros os tenéis que plantear, muchos de vosotros, la alternativa de daros de alta en el régimen de autónomos como una fórmula laboral muy viable en los tiempos que corren. Os voy a poner un poco en antecedentes de lo que es el mundo del autónomo, porque seguro que muchos de vosotros no lo conocéis. Por lo tanto, voy a hacer un pequeño repaso de lo que es la historia del mundo. Hace algunas décadas, no muchas, el trabajador autónomo estaba circunscrito en muchas ocasiones a actividades de escasa rentabilidad o de reducida dimensión, o que no precisaban una fuerte inversión financiera, como por ejemplo la agricultura, la artesanía o el pequeño comercio. Hoy en día la situación es muy diferente, puesto que el trabajo autónomo prolifera en países de elevado nivel de renta y en actividades de alto valor añadido, como podéis ver en las imágenes. También, para poneros más con conocimiento, os diré que a finales del año 2012, en diciembre, las estadísticas nos decían que el número de autónomos dados de alta en el País Vasco superaba los 173.000. Si esto lo extrapolamos a la importancia que ocupan el trabajador autónomo con respecto a la comunidad autónoma vasca, el número de personas ocupadas, pues veremos que alcanza casi un 20% de la población ocupada, con lo cual esto más que nada para hacernos una idea del peso que tienen los autónomos en la mentalidad de los autónomos. Esto es una causa en la que es muy difícil incidir porque es un tema más bien cultural, en el que hasta hace muy poquito el autónomo tenía la sensación de que la formación era un coste innecesario en muchos casos, no hablo de todos, pero en muchos casos ellos mismos lo valoraban como un coste innecesario que hacía perder horas de trabajo tanto a ellos como a sus empleados. Como podéis comprobar, esto es un error y por lo tanto hay que cambiar también esta cultura del autónomo. Y en tercer lugar, y también creo que es importante valorarlo, una vez que, a pesar de que algunos sí que podían acceder o tenían esa necesidad de hacer la formación, consideraban además que era una inversión que rentabilizaba quizá más a sus empresas y les hacía más competitivos, llegaba un momento en que no sabían dónde hacerlo pasivo, sino lo que pretendemos es que sea una plataforma, que sea un sujeto activo, es decir, no solo vamos a esperar a que vengan a solicitarnos esta información, lo cual en muchos casos es bastante complicado, sino dar a conocer que existe esta ventanilla para que sean ellos directamente los que, una vez conocido que tienen esta plataforma de manera rápida y eficaz y sencilla, acudan y nos soliciten orientación en este sentido. Esa es la pretensión fundamental de CIOFA. Entonces, os voy a presentar muy rápidamente cómo hemos desarrollado este proyecto y en qué momento nos encontramos ahora mismo. Creo que es importante además que atendáis, porque muchos de vosotros, como os decía antes, os vais a poder plantear esta alternativa como una salida de las listas de desempleo, que están tan abundadas últimamente, por desgracia. Bien, comentaros que existen, para darle cobertura a este proyecto, existen 3 ubicaciones físicas, una en cada una de las provincias vascas. Os las he marcado. No os preocupéis porque no tengáis esta información, porque estará disponible para todos los alumnos que así lo soliciten, únicamente con un folleto que creo que os han entregado a la entrada de la sala, donde viene un folleto de CIOFA y viene un teléfono, una dirección de contacto, que es el mío, el de nuestra dirección central de Vitoria, y os haré llegar encantada cualquier información que solicitéis.
Por lo tanto, ahora simplemente quiero que os situéis, no hace falta que apuntéis si no queréis que sea así. Bien, con el objeto de llegar al mayor número de personas autónomas, que es a los que vamos orientados, se crearon 3 centros de información, uno en cada provincia, como os decía, y desde esta infraestructura, gracias a un equipo humano muy completo, que iban desde expertos en formación, que son los que se han encargado y se encargan continuamente de elaborar los contenidos de nuestras guías resumen, y informáticos, diseñadores gráficos que han diseñado una completísima web que aglutina una inmensa cantidad de información que había existente, y lo que hemos hecho un poco es aglutinarla en unos folletos muy sencillos para que cualquier persona de manera rápida pudiera ojearlos y pudiera hacerse idea de cuál era el proyecto y en qué consistía y de qué forma podía sacarle un partido a este proyecto. Toda esta información versa sobre la formación para el empleo en Euskadi y por supuesto también nos acompañamos de especialistas en la gestión de redes sociales, porque hoy en día la difusión que puede haber a partir de este tipo de herramientas es evidente que es indudable. Entonces lo hemos tenido también en cuenta. Os he puesto ahí en el PowerPoint unas cuantas fotos de parte de mi equipo técnico. No he conseguido engañar a todo el mundo, hay únicamente unos cuantos de los que formamos CIOFA, pero para que le pongáis cara al proyecto, para que se vea que es una cosa que es cercana, que cualquiera puede. En el primer periodo del proyecto de CIOFA, en el año pasado, 326 visitas in situ, que también han sido muchos los autónomos que se han dirigido, una vez que se ha promovido, se han dirigido hasta nuestra organización, 2.400 visitas en la web, muy interesante también el número, 874 consultas por teléfono, y hoy en día tenemos 230 seguidores en redes sociales. Sumados a los que estáis hoy aquí, haremos unos pocos más. Sin más, deciros que la apuesta en la que nos encontramos ahora mismo es una segunda etapa, nosotros le denominamos así, es un segundo año en el que estamos, Obetus está apostando de nuevo por estas acciones de acompañamiento, en el que nuestra pretensión es llegar, como podéis ver, especialmente a los estudiantes universitarios. Esa es la tarea más importante que tenemos hoy aquí. El objeto es llegar hasta el 25% de empleados. Pues tenéis, lógicamente, pues tiene que ser muy similar. En este caso, el empleado, el 33% son empleados del personal propio de las unidades propias, y el 67% es de los franquiciados. El origen, como os decía, pues tenéis fundamentalmente las primeras franquicias que vinieron en el año 85, aproximadamente a Madrid, a España, perdón, fueron de origen americano. Eso durante muchos años ha sido así, y luego evidentemente ha habido otros países que han venido, han traído sus conceptos a España, ¿no? Fundamentalmente Francia e Italia. Portugal evidentemente es un mercado, pero en la otra dirección es donde prácticamente las empresas españolas están introducidas allí, es la primera potencia, como luego la veremos, aparte de Portugal, lógicamente, y luego, pues como decía, Reino Unido, Alemania y el resto. Pero fundamentalmente las más representativas son francesas. Hoy por hoy hay más francesas que americanas prácticamente, e italianas. Lo que os decía, el 19% extranjero, el 81% nacional. En estas transparencias que os pongo aquí, vais viendo la evolución que ha habido en los últimos 10 años, desde el año 2001 hasta el 2011, como ha ido teniendo mayores crecimientos en algunos de ellos, y luego ya, evidentemente, como no puede ser de otra manera, un crecimiento mucho más pausado, y no necesariamente con ese crecimiento geométrico lo tenía anteriormente, ¿no? A nivel de facturación lo mismo, ha habido unos picos fundamentales, evidentemente lo que va muy de la mano de las condiciones económicas que tiene el propio país. A nivel de empleo ha sido más estable, y a nivel de evolución de establecimientos lo mismo. Durante los últimos años el sistema de franquicias ha tenido problemas a nivel de crecer en número, algo que ya lo conocéis vosotros, por prensa y por el día a día, la importancia que tiene a no poder tener disponibilidad de acceso fácil a la financiación, pues lógicamente lo que ha hecho es retraer la velocidad de crecimiento, pero la cadena de franquicia tiene que seguir creciendo, ha tenido que invertir en centros propios más que en franquiciados, porque lógicamente el sistema tiene que funcionar. Hoy, en los últimos 6 meses, ya se empieza a ver una tendencia en este tema positivo, aunque estamos muy lejos de lo que es de comunidades exportadoras. El 34% son de origen de la Comunidad de Madrid,
33% en Cataluña, Valencia el 24%, Valencia 22%, Aragón 15% y el resto pues un 10% entre todas ellas. Este es un pequeño fotograma de lo que es el stand de la Feria de la París del año pasado, este sí que es del año 2012, donde nosotros y nuestros socios están ahí representados, donde está la franquicia española. Os puedo decir que este año, en el año 2013, la Feria de París es en el mes de marzo, es el número 1 en el mundo, hay cerca de más de 450 expositores, y este año en España vamos con un pabellón con 450 metros, los cuales son unas 16 empresas, niveles de altísimo nivel, como es Mango, como es la Tagliatella, como es Rosa Clara, como es Eureka Kids, como es Partifiesta, como es Gusto, y marcas muy importantes y que ven en un país muy difícil, como es Francia, que es de los países más difíciles de introducir un concepto español. Somos los abanderados y somos el primer país extranjero con mayor penetración. Yo ya he pasado muy deprisa con los datos, porque son datos que al final es un rollo. Ya he quedado pues 3 o 4 transparencias que quería hablar sobre temas que yo os invito a reflexionar, ¿no? Es decir, yo una de las cosas que hace el sistema de franquicias es adaptarse permanentemente al mercado, ¿no? Es decir, antes en un momento determinado se hablaba de que una empresa tenía una expansión local, pero empezaba con una comunidad autónoma, empezaba con una provincia y luego daba un primer paso al extranjero, ¿no? Yo creo que este tipo de reflexiones tiene que estar permanentemente adecuándose, ¿no? Hoy en día decir que, para mí está claro que para decir que somos una empresa internacional o somos una multinacional porque salimos a un país, yo creo que es un error. Lo que por lo menos me parece que es como volver a la televisión en blanco y negro, que yo siempre les digo, ¿no? Que hoy en día el mercado está variando a una velocidad impresionante y yo creo que lo que tiene que hacer una empresa, sea de la forma que sea de distribución, es adaptarse permanente. Y el mercado está donde está, y el mercado puede estar en Asia, puede estar en Armenia, puede estar en Marruecos o puede estar en Vitoria, no lo sé, el mercado es el que está mandando. Y eso es decir que soy internacional, no, el mercado está. Igual el mercado estaba en el País Vasco hace 5 años y ahora resulta que el País Vasco pues, es un 2% del total de tu negocio. Eso es importante, porque la filosofía de este cambio podría ser 3.000 pesetas, 2.000 pesetas, y la gracia no acaba de decir 15.000. Y es así. Y el que no la compra, pues parece que está mal ahí, ¿no? Y si tú ves a tu compañero, tu amiga, tu novio, tal, que todo el mundo tiene una determinada marca y la otra no lo lleva, para empezar dirá, bueno, un poco cutre, ¿no? Pero bueno, vas a decir, si es amigo tuyo no vas a decir nada, pero lo piensas. Y el que no lo lleva dirá, papá, mis amigos llevan marca. Es decir, al final, lo que es la adaptación, yo creo que al final desde pequeños ya nos dan la marca y evidentemente eso es un tema que no lo podemos evitar y que cada día va más. Teníamos el sistema de franquicias, teníamos franquiciados, teníamos locales, pero muy caros. Y teníamos dinero, no iba en el sistema. No puede ser que luego se os ocurra que tiene dinero. No. Hoy, ¿qué ha pasado? Pues fijaros que la rueda ha cambiado. Ahora tenemos todos los locales del mundo que queremos, tenemos franquiciados, pero no tenemos dinero. Fíjate. Ya la cara es distinta, ¿sí? Pues eso hay que saberse adaptar. Es decir, hay que darle vueltas a la cabeza y que en todo momento tenemos que buscar soluciones a un mercado que es súper agresivo, que es muy competitivo y que cada día está cambiando. Para acabar, ¿cuál es el desarrollo clásico del sistema? Pues una estrategia de crecimiento vía franquicias, teniendo muy claro cuál es el perfil, si es nacional o internacional, con el número de unidades, es decir, no se puede ir abriendo todos los centros que quieras, sino que hay una estructura, una filosofía de compañía perfectamente clara y una estrategia de cuáles son el total de establecimientos más o menos que se pueden abrir en una zona determinada en un país. Y luego la parte de expansión internacional, que bueno, pues, lógicamente es el paso normal de crecimiento que anteriormente os lo decía y que hoy día que se llama la tropicalización. A mí me parece que lo pongo esta palabra porque a mí es una palabra que me gusta mucho, la aprendí hace muchos años en Latinoamérica y no es más que... ¿Sabéis alguno de vosotros qué es la tropicalización? ¿Hay alguien que se le ocurre qué es eso de tropicalizar? No digáis ninguna tontería, cosas serias. Porque han dicho de todo. Así lo debe quedar. ¿Pero por qué? ¿Qué es más o menos? ¿Qué crees tú que es el sentido de la tropicalización? ¿Qué es la tropicalización?
por el clima. Bueno, eso genera muchas cosas. El clima viene muy bien, la temperatura del nivel de sangre es más baja, hablamos el mismo idioma y no nos entendemos, ¿estamos de acuerdo? Ahorita mismo en México es 2 horas, en España serían 2 minutos, pero bueno, fijaros, pero eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahorita mismo, 2 horas. Pues, oiga, no venga tal ahorita mismo, venga un poquito más rápido y a ver si y esto es una realidad. Y si les pones 2 veces te dirán, oiga, usted está muy estresado. Claro, pero un café. Entonces, ese tipo de cosas, que es gracioso, lo digo queriendo, no lo he dicho. Tiene razón, va por ahí. Va un poco a adaptarla al país. Tú puedes ser un hombre exitoso aquí, pero si no sabes adaptar tu proyecto o tu negocio a otro país donde vas, es decir, tienes que conocer la cultura, la idiosincrasia, incluso hasta los colores, la cultura gastronómica, religiosa incluso, puede afectar que un negocio pueda fracasar. Por lo cual, eso es tropicalizar, seguro que ya no se nos olvida, es adaptar tu concepto al país donde vas a ir. Creo que es muy importante y puede tocar. Agradecer a la Universidad del País Vasco pues, la gentileza de invitarme. Perdonad las molestias de encontrarme, haber tenido que venir a China y no poder estar presente ahí con vosotros. Agradecer a los ponentes que han participado, a Eduardo Valladolid, que hace muchos años, a él y a los ponentes de Vitoria, que conozco más sus hoteles y sus establecimientos que a él en persona. A ver si cuando vuelva, pues alguien de la asociación me lo presenta. Deciros que también pertenezco a la Asociación de Empresarios Autónomos Vascos y que participo pues, lo más activamente que puedo en el orden de contribuir pues, a que este colectivo pues, cada vez vaya más y sensibilizar todo lo que podamos pues, a los jóvenes que igual que yo en su momento, igual que todos muchos, pues que no encontrábamos un trabajo o que no nos ofrecieron o que no nos dieron una oportunidad o que el gobierno no nos puso los medios para que nos emplearan, pues nos hemos tenido que emplear a nosotros mismos. Bueno, yo recuerdo cuando estaba estudiando, cuando era estudiante en la Universidad de Salamanca, bueno, pues yo siempre he tenido ese carácter emprendedor y decidí montar un negocio. Monté, cuando estaba en segundo de carrera, una tienda de productos dietéticos, concretamente de una marca catalana que es Santibeli, que seguramente muchos conozcáis. Bueno, pues tuve la brillante idea de poner a trabajar allí a mi entonces novia y nada, a la vuelta de 1 año y medio ni tenía novia, tenía negocio. Entonces, la primera lección, que donde tengas la olla, no metas a la novia. Pasa lo que pasa. Entonces, digo esto porque es muy importante que los autónomos, por lo menos los de mi generación, muchos hemos aprendido lo que vulgarmente decíamos, ya he hecho el máster. ¿Qué significaba hacer el máster? Pues cuando habías emprendido un negocio y te habían costado una cantidad de dinero similar a la que puede valer un máster en las mejores escuelas de negocio del mundo. Entonces, para evitar este desembolso y estos gastos, lo que sí que recomiendo, y para eso está también la Asociación de Autónomos, es pues establecer contacto con CIOFA y que pedir información informante y que las aventuras, a veces los experimentos, pues bueno, sí que en este caso, aprendiendo de la experiencia pasada, pues no metí la novia en el negocio y sí que hice un pequeño estudio de mercado y me di cuenta que había muchos alumnos de provincias que no querían ir a la mejor escuela del mundo, de Madrid o de Nueva York, sino que querían estudiar en su provincia, donde habían nacido, donde tenían los amigos, donde tenían la familia y además donde querían desarrollar su carrera profesional. En ese sentido, pues vimos que había hueco y montamos una escuela de cursos de posgrado y de cursos especializados para cubrir ese público que la universidad en ese momento no ofrecía y que las empresas estaban demandando. Entonces, es una formación especializada. Y la verdad es que nos fue muy bien. Teníamos varias sedes, entre ellas Vitoria, Bilbao, y nos fue muy bien. Pero, ¿qué ocurre? Y es una cosa que también todo el mundo hoy debe de saber. Hoy, yo siempre digo que todos los negocios tienen fecha de caducidad. Es decir, yo he conocido zapaterías que hace unos años que les estaba regentando el bisnieto
Es decir, que había habido un señor que había montado una zapatería que luego envidiar, porque esas personas lo único que se tenían que preocupar es de abrir la puerta, de ver si tenían género y tratar bien al cliente. No tenían que preocuparse de nada más. Hoy en día, por desgracia, vemos que todos los negocios tienen fecha de caducidad. Y lo que hoy es negocio, quizás mañana no lo sea. ¿Qué significa esto? Que además de atender a los clientes y de ver los medios que tienes y de abrir la persiana, tienes que preocuparte de mirar un poco a medio y largo plazo. Y ver por dónde van los tiros y ver qué puede pasar con tu negocio. Y la innovación tiene que partir desde atrás hacia adelante y con tiempo. Y sobre todo como cuando hay dinero. Entonces, en ese sentido, pues los autónomos, los emprendedores, también lo tenemos un poquito más fácil. Es decir, un señor que trabaja por cuenta ajena y que lleva 20 años en una empresa, pierde esa visión 360 grados y tiene una visión de 90 grados. Es decir, su única preocupación es llegar al trabajo, intentar hacerlo lo mejor posible, que su jefe no le regañe, cubrirse un poco las espaldas y sacar el trabajo adelante. Un autónomo, además de sacar el trabajo adelante, tiene que pensar en sobrevivir desde el punto de vista estratégico. En ver hacia dónde van los tiros, ver qué puede hacer para que su negocio no le caiga, etc. ¿Qué ocurre? Que también los autónomos tenemos una ventaja. Hay autónomos que tienen 20, 30, 40 empleados, que les ha venido la crisis y han tenido que echar a todos o a casi todos, pero él no se puede echar a sí mismo porque él forma parte del sistema. Con lo cual, pues hay muchos autónomos que dicen, joder, yo antes tenía 5 empleados, ahora no tengo ninguno, pero por lo menos a mí que oportunidades surgen muchas veces de las cosas que menos nos pensamos. Hay negocios tradicionales, como puede ser un bar, un restaurante, un despacho de abogados, un despacho de una asesoría. Bien, esos no quiere decir que no tengan hueco, que también tienen recorrido, pero tienen recorrido pasando por una innovación. Hay que darle una vuelta, innovar, aportar nuevos enfoques, verlo desde otros puntos de vista, y eso que no hacen los demás, hacerlo vosotros. Y os posicionaréis y saldréis adelante. Y en fin, pues no sé qué más contaros. Actualmente pues seguimos, como os dije antes que os estaba contando un poco de mi trayectoria, actualmente pues seguimos dedicados al mundo de la formación. Traemos alumnos de China a España a estudiar español de empresas, de los negocios. Ahora mismo estoy en Shanghái preparando un viaje de estudios para la Escuela de Organización Industrial, para la OI, para 80 estudiantes que van a ir a estudiar 10 días. Bueno, a estudiar no, van a ir a unas conferencias y a visitar empresas chinas y a ver un poco lo que este país está haciendo, está jugando ahora mismo en la economía mundial y que yo creo que a todos nos afecta, independientemente de que tengamos una empresa vinculada con China o no. Yo creo que este país está poniendo ahora mismo el precio del cemento, está poniendo el precio del cristal, está poniendo el precio del acero a nivel mundial y quieras o no, eso nos afecta a todos. Entonces, el que sepamos lo que pasa aquí, pues es interesante y os invito a que si algún día tenéis la oportunidad, pues os vengáis y lo veáis con vuestros propios ojos. En fin, me gusta también este país porque el chino en general es muy emprendedor y además es muy autónomo. Ellos han visto cómo el señor que... Esto es como España hace 40 años. Es decir, el señor que se ha salido del sistema y ha montado un pequeño negocio y pues al final le va bien y por lo menos gana para él y para mantener a su familia. Y hay muchísimos emprendedores y muchísimos autónomos con negocios muy pequeños, muy pequeñitos, pero que les da lo suficiente para vivir y para tirar adelante. Y en fin, nada más, animaros, que tenéis la asociación además en Vitoria, y para cualquier duda, cualquier consulta, pues también me tenéis a mí y a toda la asociación, a toda la junta directiva, y cualquier pregunta que se os ocurra, pues encantado de responderla. En el Hotel Ruta Europa, Restaurante Dos Hermanas, Asador Aurora Echea, Transportes Nacionales e Internacionales por Carretera Hermanos Barreira, consejero delegado del Gran Hotel Lacua, presidente de Tecnoranda y Tecnoranda Logistic, y otras empresas innovadoras y tecnológicas que no voy a citar aquí porque me han dicho que lo presente en 2 líneas y ya no me cabe más. Así que creo que es el momento de que nos dé su punto de vista como autónomo también. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por invitarme y gracias a vosotros también por escucharme. Yo creo que teníais que estar vosotros aquí y yo ahí escuchándoos a vosotros posiblemente me enseñaría mucho. Y me han dicho que transmita un poco mi experiencia. Hablar de la experiencia es un poco complicado, porque ¿qué es la experiencia? La experiencia es el cúmulo de errores y aciertos que cada uno tiene en su vida.
Pero como yo lo que veo aquí es cara de muchos empresarios, pues me puede dar un poco cómo tanto se habla de Zara o de otras grandes empresas, pues don Amancio Ortega habrá sido un autónomo y no hace tantos años. Con lo cual lo primero que hay que creer es uno mismo, porque a veces es muy típico oír decir, yo montaba un negocio, pero si me va mal, ¿qué pasa? En ese momento estamos creyendo más en los demás que en uno mismo. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo, sobre todo porque vosotros tenéis una ventaja mucho mayor que hemos tenido los que hemos empezado bien, que es vuestra formación. Tenéis mucha formación, lo cual nosotros hemos carecido de ella y eso nos ha cargado muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque hemos tenido que aprender en el propio negocio. No teníamos ni los medios que tenéis ahora, ni la formación que tenéis ahora. Entonces, como vais a ser aquí muy formados, pues vais a tener mucho más fácil. Para vosotros va a ser enormemente más fácil montar una empresa. Y os animo a que la montéis porque, aparte de las satisfacciones económicas, que yo creo que es lo que menos hay que tener en cuenta a la hora de montar una empresa, hay que pensar en la felicidad en el trabajo. Cuando se habla de felicidad siempre se habla de pareja, se habla de compañeros, de familia. Pero no os olvidéis que en el trabajo metemos muchísimas horas. Y la satisfacción que da el ser autónomo, tener tu propia empresa, es que trabajas feliz. No miras al reloj. Estás a gusto. Yo os pondría un ejemplo. Cuando vais a jugar al fútbol, estáis sudando, aunque estéis perdiendo, no queréis que os quiten del campo para que ponga al compañero. En la empresa, cuando es tu propia empresa, pasa lo mismo. Aunque estés agotado, aunque estés realmente desesperado por la situación, quieres estar ahí. Y el reloj pasa y no te enteras. Eso es felicidad. Y hay que hablar de la felicidad en el trabajo. Porque si no somos felices en el trabajo, difícilmente también lo seremos luego en casa, con nuestra familia. Entonces, animaros de verdad que montéis vuestra empresa, que no es tan difícil. Todos hemos empezado de cero, todos, o casi todos, porque hay dos formas de montar una empresa. Empiezas de cero, o te toca la bonoloto, o eres un heredero. Pero la ventaja de los que tenemos, los que hemos empezado de cero, con respecto a los herederos, es que siempre vamos a acabar. Sabéis que un compañero de mi empresa, porque yo nunca me gusta hablar de trabajadores, sino compañeros de trabajo, me viene por poner montar un negocio, me vuelco de verdad con él, aunque pierda un buen trabajador o un buen compañero de trabajo, porque me ilusiona muchísimo ver que la gente monta empresas. Y ahora que está tan de moda, y me salto de unas cosas a otras, porque yo lo único que no sé llevar es el orden, me tenéis que perdonar, y está muy de moda eso de que hay que salir fuera, hay que salir fuera, que hay que salir fuera. No estoy de acuerdo. Yo he vivido en mis carnes la inmigración, un capítulo negativo. Me gustaría que ninguno de vosotros tenga que emigrar. Hay que salir fuera, pero con las empresas de aquí. Eso sí que es salir fuera. Salir a vender. Salir a conquistar los mercados para desde aquí. Porque yo cuando me marché 4 años a Alemania con 17 años, cuando he vuelto traía algún dinerillo para empezar mi empresa, poco, porque realmente no ahorrábamos mucho, pero había perdido el tren de mis compañeros, los que habían quedado aquí, de la situación del país, de muchas cosas. Entonces, si a mí me preguntan alguien, salir fuera sí, pero desde aquí, con nuestras empresas, montémoslas aquí y vayamos a vender fuera. No emigréis. Intentarlo, satisfacciones que dinero, si la empresa tiene éxito, dinero ya vendrá. Y no sé qué más explicaros. ¿Tienes alguna pregunta? Tengo las ganas de preguntarte, ya que has dicho que hay diferentes formas de montar una empresa, ¿tú te consideras heredero de alguna forma? Es decir, ¿te has visto empujado quizá por el ejemplo de tu padre? ¿O de qué forma tú dijiste, voy a autoemplearme? ¿Dónde lo viste? Hombre, yo tenía una cosa clara, que yo quería montarla. Lo primero que hay que hacer es quiero, luego puedo. Cuando quieres, luego puedes. Y mi padre me dio muy buenos consejos porque le gustaba el mundo del negocio. ¿Por qué empecé en el mundo de la hostelería? Porque era lo único que tenía recursos, no tenía formación, no tenía dinero y lo más fácil era coger un bar. Porque alguien te podía arrendar un bar a cambio de nada, simplemente con tu trabajo. Esa fue la razón de que yo empecé en la hostelería. Si tenía la carrera de ingeniero o de economista, pues posiblemente empezaría en otra cosa. He empezado lo que he podido. ¿Y por qué empezamos el transporte? Porque comprar un camión en aquellos años pues tampoco era excesivamente difícil. Y empecé de hecho con ese camión y luego pues, fuimos creciendo. Porque eran las empresas que más o menos nos permitían acceder al mundo empresarial a través de los que no teníamos formación, cosa que vosotros ya tenéis y es lo más valioso que vais a tener. De verdad. No sé si queréis hacerle alguna pregunta. A mí se me ocurren infinitas, pero no sé. Un perfil como el que tenemos aquí, igual tenéis alguna pregunta. Yo responda para no volver. Hola, buenas. Pepe, yo quería preguntarte, estamos en una época en la cual las redes sociales, Internet y demás es muy importante
pero tú que tienes un bagaje pues, importante con gente que conoces, proyectos, negocios, el tema personal, la afectividad, todo lo relacional, ¿le das una importancia fuerte en los negocios? Las empresas somos personas. Las empresas no existen, son símbolos y son nombres. Es ciencia ficción. Lo que de verdad existen son las personas. Una empresa sin buenos recursos humanos no tiene ningún sentido. Yo creo que aquel autónomo que empiece su negocio, cuando empieza a tener compañeros de trabajo, tiene que valorar muchísimo los recursos humanos. Eso es fundamental. Hay que preocuparse muy de eso. Es que las empresas somos personas al fin de cuentas. El éxito de una persona está en las personas que trabajan en ella. Eso es lo más importante, sin duda. ¿No te has sentido un poco agobiado porque al principio no tenías beneficios en tu negocio? O que igual no podías llegar a los pagos. Por supuesto, me he sentido muy agobiado, he sufrido mucho y he llorado mucho también, pero lo que he tenido claro es que no iba a tirar la toalla. Y eso es lo que al final te da la satisfacción cuando subes un puerto, cuando llegas arriba. Ahora, es difícil, por supuesto, he tenido muchas dificultades, pero siempre he sido capaz de superarlas y a vosotros aconsejo también que además un negocio sin dificultades no sería un negocio, sería una lotería. Hola, sí. Yo quería saber a ver cuántos empleados tienes y qué valores tiene que tener un empleado para trabajar en un sector como el tuyo. Bueno, en estos momentos somos 450, pero en distintas empresas y en distintos sectores. Lo que tiene que tener un empleado para trabajar en cualquier sector es ganas, voluntad. Lo más importante. Todo lo demás es fácil. Eso es lo más importante. ¿Un emprendedor nace o se hace? Porque muchas veces decimos, bueno, yo no me veo, ¿eh? Entonces, todos aquellos que no se ven tienen una oportunidad también, me imagino, por supuesto, pero ¿cuál es tu Hombre, yo creo que cuando tenemos la edad que tienen los presentes aquí, pues tenemos bastantes confusiones en la mente, ¿no? No sabemos si queremos, si podemos. Yo creo que es una mezcla. Pero yo creo que se nace y se hace las dos cosas. Y yo creo que todo el mundo puede. Yo soy de los que creo que todo el mundo puede. Luego es bueno que la gente pierda el miedo a preguntar, a acercarse a las personas que hemos sufrido pues, fracasos, que podemos evitarlos. No hay que tener miedo, hay que tener la valentía de acudir a aquellas personas que han hecho lo que has hecho tú y que te pueden abrir la puerta. Porque luego yo creo que a veces nos ven los que estamos ya en el mundo empresarial como algo inaccesible. No, para nada, ¿eh? O sea, para nada. Yo repito una vez más, desde aquí me muestro dispuesto a atenderos a cada uno de vosotros en el momento que yo decidiera dar un paso. Estaría encantado de estar a vuestro lado. Yo creo que se nace y se hace las dos cosas. Estadísticas que nos has presentado, que hay mucha más tradición europea, casi el doble que la americana. ¿Esto a qué es debido? Bueno, hay dos mercados totalmente distintos. El mercado europeo es un mercado más competitivo, más maduro, seguramente con mayor rentabilidad, pero hay que estar más preparado para poder acometer países europeos. Es decir, las normativas exigentes en Francia, en Inglaterra, sobre temas de contrato, de subarriendos, de cualquiera de las áreas que tocas, son mucho más difíciles de poder. No puedes irte a un país como Francia a ver qué pasa. Tienes que tener clarísimamente claro tu objetivo, el perfil del franquista o del inversor, cómo vas a conocer el mercado, qué tipo de socio lo vas a necesitar. Grandes marcas han querido entrar en Francia y han fracasado. Por otro lado, Latinoamérica, yo no sé por qué, seguramente hay algo que todo el mundo lo sabemos y seguramente si pusiéramos en un papel que pusiéramos tres características acertaríamos en el 80%. Primero, por hablar el mismo idioma. Hablamos el mismo idioma y no nos entendemos. Es decir, yo creo que el tema del negocio no tiene que ver el idioma con el negocio. Es decir, tú puedes ser un mal hablador de alemán, o hablar como José, que estoy seguro que sabe hablar alemán, pero si el negocio está en Alemania, ya buscará la solución para que tu negocio triunfe en Alemania, ¿no? Si crees que por hablar castellano te vas a ir a no creo que un país, porque seguramente igual alguno de vosotros para hablar con tus amigos, empresarios, conocidos, ¿no? Es igual, Uruguay, Paraguay, Argentina. Hablamos el mismo idioma. Sí, hablamos el mismo idioma, pero nos encontramos que estamos a 12.000 kilómetros, que si hay un problema que gestionar, estamos a 12.000 kilómetros, que si tienes que poner una estructura, tienes que invertir muchísimo dinero, que tienes que buscar socios, que seguramente el empresario que es el máster franquicia, que es un poco la sociedad que desarrolla proyectos fuera del país,
país es lo más fácil de encontrar. El problema es que si tú no tienes la selección suficiente y el tiempo suficiente para determinar si es tu socio o no, el fracaso puede ser muy poco, ¿no? Porque te puede cerrar la puerta de entrada a ese país para siempre. Entonces, no hay nada perfecto y no hay nada excluyente. En Latinoamérica seguramente hay países que somos muy bien recibidos, lo hablamos tan conmigo, por lo menos creemos que nos reciben bien. Otra cosa es que me gustaría conocer lo que yo llamo el café del despegue, ¿no? Cuando tú te vas y se quedan los autóctonos, lo que dices de ti, ¿no? Seguramente me gustaría irme aquí siempre el último, por si acaso. Yo lo intento. No siempre es posible que lo dices. Es decir, aquí hablar en un idioma no es lo mismo, digamos, por ejemplo, de culturas. Yo creo que a veces lo de tu ritmo de trabajo, tu forma de trabajar, tu forma de gestionar, seguramente en países desarrollados lo tienen muy fácil. Si tú vas a Alemania, Inglaterra, Francia, Luxemburgo, los sistemas de gestión están mucho más homogenizados. Y países como son los asiáticos, como son los de África, por ejemplo, pues no están en ese sistema de gestión. De hecho, fijaros que la mayoría de ejecutivos también no están aquí olvidados, no lo vamos a destacar. Pero me hubiera gustado preguntarme por qué, por ejemplo, está la cantidad de ejecutivos chinos que vienen a Europa para aprovechar y conocer los sistemas de gestión. Fundamentalmente porque estoy convencido que ellos están invirtiendo mucho en las autoridades en un país distinto para distribuir las cosas y seguramente los que van a medio y largo plazo, ellos lo van a ver seguro, van a tener unos mercados mucho más competitivos. Estamos hablando de China, estamos hablando de India, estamos hablando de otros países que seguramente en su tiempo van a tener competitivo. Seguramente su competitivo a un idioma que hablara, porque el inglés casi sería el chino, por ejemplo, ¿no? Yo se lo diría a alguien de confianza y digo, si por ejemplo estudiar chino, un poco al hilo de la charla que daba antes, por donde empezó. Cuando he dicho lo de negocio con la novia, no quiere decir que siempre salga mal. Lo que sí que hay que tener siempre las ideas muy claras. Y además, aquí sí que quiero recalcar que a veces cuando una pareja, sea un marido o mujer o una pareja, comparten un proyecto emprendedor, un proyecto autónomo juntos, pues tiene más posibilidades. Es casi, pues sepa poner las diferentes cosas en su sitio. Otra cosa que os he oído comentar y que también quiero recalcar es el tema de la gestión del talento. Es decir, en España ahora hay mucho talento, hay, como habéis dicho, una gente muy bien formada y es una pena que se tengan que marchar, pero claro, tienen que ver por su futuro. A mí tampoco me gusta que se marche porque si se marcha la gente joven preparada de este país, pues nos quedamos con una masa poblacional muy envejecida y con un futuro pues bastante incierto. Pero lo que sí que os quiero animar desde aquí, que a veces es bueno y es recomendable salir fuera y salir una temporada. Es decir, salir, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, porque de alguna forma te ayuda a ver otros puntos de vista, otras perspectivas, te oxigenas, te llenas quizás de más ideas, y luego cuando vuelves a España, donde antes no veías muchas oportunidades, ahora quizás puedes ver alguna. Y cuando vuelves, cuando sales fuera, también ves cosas que existen en otros sitios que no existen en tu país y que a lo mejor se pueden poner en marcha, se pueden llevar allí, o ves cosas que tenemos en nuestro país y que pueden ser susceptibles de montarse en esos otros países. Yo recuerdo la primera vez que fui a Brasil, pues vi varios negocios de hostelería bastante innovadores, bastante modernos, que de hecho digo, coño, pues esto en España podía ser negocio. Y de hecho, unos años más tarde he visto algún negocio montado como yo los que vi en Sao Paulo, Río de Janeiro. Eso quiere decir que alguno, igual que yo vio y dije, coño, pues eso lo voy a montar. Y realmente, pues a algunos no les va mal. Por eso que si estáis aburridos, si estáis en casa y no sabéis qué hacer y lo veis todo negro, a lo mejor sí que os aconsejo, pues bueno, que salgáis no sé, unos meses por ahí. Primero perfeccionáis el idioma, segundo os conocéis un poquito más a vosotros mismos. También cuando sales a veces te das cuenta quizás mejor cuando estás fuera de tu familia, fuera de tus amigos, fuera de tu círculo de entorno, te das cuenta también mejor de tus debilidades, de tus fortalezas, de tu forma de ser, y seguro que vais a volver con otros aires, con otro oxígeno, con otras ganas y con otra forma de ver y de plantear los negocios.
Y ya para terminar, lo único que os quería transmitir también es que, aunque no lo parezca, se pueden montar ciertas pequeñas empresas, ciertos negocios, sin necesidad de un gran capital. Si algunos tenéis paro y os van a capitalizar el paro, o con unos pequeños ahorrillos, o incluso sin eso. Hay que darle más a la cabeza, hay que pensar más, hay que analizarlo más. Pero realmente, para lo que vais a arriesgar, tenéis mucho que ganar y poco que perder. Con lo cual, os aconsejo que le deis, que reflexionéis, sobre todo ahora que hay mucho tiempo libre, porque la gente no tiene trabajo y no sabe qué hacer, pues bueno, que estudiéis, que sigáis estudiando, que sigáis aprendiendo, porque de alguna forma, pues siempre puede salir una oportunidad o una idea y que no os quedéis atrás, poned al más. Ya os digo que tenéis muy poquito que perder. Eso es un poco lo que os quería transmitir. Muchas gracias. No estás forrado, ni mucho menos, sino que tú has aportado mucho esfuerzo, has tenido que poner muchos valores encima de la mesa para llegar donde estás. Y no solo horas de dedicación, que sé que han sido todas las del mundo y un poco más, sino que se han puesto otras cosas. ¿Qué otras cosas son para alguien que está estudiando en estos momentos las que tú consideras que se pueden, de algún modo, también desarrollar, aumentar, para de algún modo poder, si no llegar a donde tú estás, si por lo menos tratar de aproximarse a donde tú estás? Bueno, respondiendo a lo primero, ni estuve ni estoy forrado, ninguna de las dos cosas. Eso es lo primero. Cuando decimos tiene, yo a los amigos cuando presentan algo, dicen, este es el dueño de... Digo, no, yo lo gestiono. Los dueños son los bancos y yo. Entonces, no hay que confundir el gestionar con tener. Detrás de todas las empresas, como sabéis, pues hay accionistas, bancos, hay otras cosas. Yo creo que la parte económica es el que menos valor le doy yo dentro de la empresa. Al final la parte económica viene por sí sola, que hay tu parte de cero, y si tú tienes ilusión por el negocio, la parte económica siempre viene, porque cuando triunfas en el hecho en sí, ya viene la parte económica. Entonces, ¿yo qué le diría a estos jóvenes? Pues yo le diría que no piense solamente en el dinero, como he dicho antes, que piensen primero en el éxito de aquel negocio que monte. Que lo del dinero no puedes estar solamente montando un negocio, porque entonces pasarías de ser un empresario a un especulador. Son cosas muy distintas. Son cosas totalmente distintas y además que hay que distinguirlas perfectamente. Porque el especulador es el que compra una cosa hoy, la vende mañana en 5 y sale corriendo y está buscando especulación. El empresario es aquel que dejamos, interior me incluyo, pues avalamos con todo lo que tenemos y somos unos jugadores. Somos unos jugadores que jugamos al juego que nos gusta. Pues un jugador va a jugar y quiere ganar. Nosotros vamos al juego de la empresa y si ganamos ya es la leche, vamos, o sea, vamos para ganar. Entonces somos unos jugadores que nos gusta lo que hacemos y que cada vez estamos apostando más y más, ¿no? Pero yo creo que hay que separar un poco la parte económica, de verdad. Yo creo que hay que darle otros valores a la empresa, más que lo económico, por supuesto. Aquí nadie trabaja por nada, pero no solamente hay que centrarse en poder montar una empresa para hacerme multimillonario. Yo trabajo más que antes, vivo igual que antes, solo ceno una vez, solo conduzco un coche y solo duermo en una cama. O sea, por lo tanto, mi vida no ha cambiado. Ha cambiado, pues, satisfactoriamente, de que estoy encantado, como os he dicho antes, de tener 450 compañeros de trabajo, con los cuales es una satisfacción y esa es un poco la parte. Pues siempre decimos lo mismo. Si no sabes de este tema, no te preocupes, te enseñaremos, aprenderás. Lo que necesitamos es que tenga dedicación y que de verdad le guste lo que hace. Yo he dicho antes y repito, la gente tiene que ser feliz en el trabajo. Es importantísimo levantarte por la mañana y contento al trabajo. Yo cuando arribo al trabajo amargado, pues la verdad que me compadezco de ello. No se puede ir al trabajo amargado. Eso es lo que le pido, dedicación, interés y que le guste lo que hace. Porque mi padre sí que me dijo una cosa, siempre me dijo, mira hijo, intenta en la vida hacer lo que te gusta y si no que te guste lo que haces, porque si no tienes un problema. A mí me gustaría comentar que nosotros organizamos una jornada de inserción laboral, analizaremos a antiguos alumnos de la escuela que están trabajando. Entonces, solemos traer gente que está trabajando por cuenta ajena y gente que se ha montado su propio negocio. Desde luego, la gente que se ha montado su propio negocio nos comenta siempre todos los años que lógicamente no desconectan cuando van a casa, o sea, que no es como trabajar en la Vital, que cuando sales a las 3 apagas y te dedicas a lo tuyo, y que hay días que en lugar de 8 horas trabajan 12, pero que desde luego, al hilo de lo que están diciendo José y Ramiro, la satisfacción que da el sacar adelante tú por tu propio, vamos, con tus medios y tu esfuerzo, tu negocio,
que es inconmensurable. Entonces, es decir, es que coinciden absolutamente con lo que decís, José Ramón. Entonces, por eso os animo a que aprovechéis que los tenemos aquí para preguntarles lo que se os ocurra, lo que os pueda enriquecer y sobre todo el ofrecimiento que es, para mi gusto, oro en bruto, que os ha hecho José, pues eso, ofreciendo su valiosa vida, porque es un ejemplo muy claro, pues eso, de alguien que empieza desde abajo con ilusión, como está diciendo, con empeño, con dedicación y ha llegado hasta donde está. Entonces, por favor, aprovechar esta oportunidad que os brinda. Una de las preguntas que más me suelen hacer a mí, la gente dice, ¿cuántos sois? ¿Cuántas empresas? ¿O cuántos problemas tienen? Digo, no, los mismos que tú. Todo el mundo tiene los mismos problemas, distintos, ¿eh? Yo no tengo más problemas que vosotros. Lo que pasa es que los tengo distintos. Pero al final todos tenemos los mismos problemas. Entonces no hay que tener miedo. ¿Por qué va a tener que una empresa dar problemas porque tiene mucha gente al menos? No tiene por qué. Hay que resolverlos como vosotros tenéis que resolver los exámenes y tenéis que aprobar cuando tengáis los exámenes, pues exactamente lo mismo. No es distinto. Todo es lo mismo, ¿eh? O sea, que no vengáis ese fantasma de que montar una empresa es sinónimo de problemas. Para nada. Es el mismo que tenéis vosotros para aprobar el curso. Yo tengo que cuadrar las cuentas al final de año y pagar los nóminas al final de mes. Exactamente lo mismo. A mí lo que más me ha enseñado en mi vida profesional ha sido el público. He tenido la suerte de poder hablar en mi vida profesional con millones de personas y de cada una de ellas he aprendido algo. Y de hecho me encanta. A mí me encanta estar al público y me encanta estar con mis clientes. Esa ha sido mi mayor experiencia porque creo que he hecho por menos primero de psicología, creo que he hecho en esa experiencia. No sé si llegaría a segundo, pero primero seguro. Y eso para mí es lo que más me ha enseñado, porque con cada uno que hablas aprendes algo y la verdad que yo siempre estoy, para mí una de las mayores satisfacciones es hablar con la gente y la verdad que cada día aprendo algo de ellos y sigo aprendiendo. Pues mi padre era tratante de ganado, del cual admiré mucho y aprendí mucho y me dejó comprar una cabra a un vecino y venderla al tratante que estaba en casa de mi padre. Tenía 12 años y gané 50 pesetas y me dijo mi padre, ¿qué carro las vas a pagar? Porque las has ganado demasiado fácil. ¿Y qué razón tenía? En el siguiente lo pagué todo junto. Porque aquello había sido demasiado fácil. Solo fui a casa del vecino, traer la cabra y ganarle 50 pesetas. No era normal. Y mi padre me dijo, esto lo vas a pagar caro. Y así fue. Tuve mis fracasos también, ¿eh? Tuve mis fracasos. Oye, preguntad sin miedo, preguntad sin miedo. Me gusta más responderos que hablar yo, así que preguntad lo que queráis. Vosotros. Y claro, aquí se está siempre hablando de que el dinero para comenzar prácticamente, lo ha comentado ahora Miguel, que prácticamente no hacía falta, no es lo fundamental, no es lo más importante, pero desde luego sí que algo se necesita. Inicialmente estoy seguro que muchos de vosotros ya estaréis pensando en que yo no quiero estar en la cola del desempleo, evidentemente, pero ¿qué voy a hacer yo con mi vida, con mis estudios? ¿Qué va a pasar con todo el esfuerzo que yo he desarrollado en tantos y tantos años de preparación, ¿no? Entonces, en estos momentos yo a cualquiera de vosotros te diría, te miro a ti más directamente, pero claro, para cualquier persona, decir, ¿por dónde tenemos que comenzar? Porque por una parte es el aspecto del dinero, pero es más importante tener la idea, es más importante empezar a fijarnos en qué oportunidades están surgiendo del propio mercado, cómo de algún modo los empresarios también sabéis mirar, rascar las oportunidades que están surgiendo de ahí, porque hay que tener, también no todo el mundo vale. Entonces, lógicamente, cuando alguien ve una oportunidad, bueno, pero ¿cómo hay que mirar para ver esa oportunidad? Igual es importante que, por lo menos por vuestras experiencias, también nos podáis contar. Se pueden montar negocios con poco dinero. Y ahora le diría a todos los hermanos que estáis aquí, a ver, ¿quién levanta la mano que puede montar un negocio con 500 euros? Se puede montar, ¿verdad? Dime cuál. ¿Cuál montarías? Mucho tiempo. Perfecto, ese es un buen ejemplo. O sea, con 300 euros o 500 se puede montar una empresa. Lo que hace falta es ser capaz de vender el producto. Entonces me parece un magnífico ejemplo. ¿Veis cómo se puede montar una empresa con poco dinero? Podemos montar una empresa, por ejemplo, voy a poner una empresa de limpiar cristales o de limpiar oficinas, con comprar 2 fregonas y un cubo, podemos montar una empresa.
No necesitamos inversión. Lo que tenemos que ser capaces de vender ese servicio a alguien. Eso es lo importante. Ser capaz de vender ese servicio a alguien. Y esa página web que has dicho puede ser el comienzo de un Zara. En vez de fabricarlo, lo empiezas a crear en China. Perfecto. Es un buen ejemplo. La asociación, además de formación, es una ayuda en lo que es información, ¿no? Los pasos que hay que seguir, dónde hay que acudir, etc. Bueno, tenemos muchos medios para conocer cómo comenzar. Que podemos aprovechar, hay un montón de organizaciones en Vitoria, Diputación Foral de Álava, Promoción Económica, directamente las asociaciones como la mía también dan esa información y hasta a través de las propias páginas web. Hay una web que es muy útil, que es la de Gobierno Vasco, que es www.euskadi.net, en la que se aglutinan un montón de ayudas que podéis tener para la creación de empresas, subvenciones e información muy útil a la hora de cuáles son los pasos que tengo que dar para crear mi propia empresa. Hay organizaciones, aparte de la nuestra, evidentemente, como AGEBAS, que también está dando esta información. Es decir, tenéis una nutrida oferta de información en el País Vasco, concretamente. Solo tenéis que hacer uso de ella. El material está ahí, pero vosotros tenéis que tener la inquietud de localizarlo y querer hacerlo. Me han pasado hace un poquito una información de cuál es el paro juvenil en País Vasco y la verdad que yo tendría un poquito más de miedo, espabilaría un poquito viendo que es casi el 40% el paro juvenil existente en País Vasco hoy en día. Creo que tenemos que tomar muy en serio la alternativa de o el autoempleo o la formación para el empleo. La formación no se va a terminar únicamente cuando acabéis la carrera, como os decía antes. Tenéis que seguir y desarrollando, innovando y sobre todo con ganas, con inquietud, porque organizaciones que os pueden echar una mano, desde la nuestra, la primera, hasta otras muchas, solo hay que querer usarlas. Si tienes, por ejemplo, una idea, pero no sabes muy bien por dónde localizarla y así, se podría ir a hablar perfectamente y como que entendéis un poco Intentaremos orientarte. Los técnicos, tanto yo como los técnicos que formamos parte de la asociación, es una de las labores principales que tenemos. Viene mucha gente con una idea más o menos me gustaría, parece que llevo muy bien tengo esta idea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendas? Quizá el problema más grande que nos podemos encontrar ahora es el problema de la financiación. Ya, ese es el gran problema. Pero como decía José, puede ser que para comenzar no haga falta tanta inversión, podéis quizá encontrar aliados, algún socio que pueda aportar de alguna forma y que se minimice quizá o sea más proporcional la parte que cada uno tenéis que aportar, pero sí, se puede comenzar con poco dinero y intentarlo. Orientaros, vamos a dar toda la orientación que desde nuestra propia experiencia, que al final somos autónomos, que cada uno monta su propia empresa, más de una en muchas ocasiones, pues toda esa experiencia es muy útil. Por supuesto que podéis acceder. Muchas cosas de la vida que no es imprescindible, ¿no? Lo decía José, es verdad, hay que tener ideas, más que el dinero se saca. Y sobre todo es un poco la actitud ante la vida, ¿no? Ahora vosotros sois muy jóvenes, todavía tenéis 2, 3 o 4 años todavía de margen, que es bastante, para ver cómo se va a evolucionar el mercado. Antes lo decía el compañero, antes tenías una carrera, se te valoraba. Si tenías un máster, era ya casi como un hotel de 5 estrellas. Y si encima hablabas inglés, te rifaban las chicas. Hoy en día, siendo hombre, claro. ¿No? Entonces, claro, hoy en día el tema de la carrera no se valora. Y digo, no va a ser valorado a la hora de conseguir un puesto de trabajo. Es tan imprescindible como el saber andar. Si no sabes andar, no llegas a ningún lado. Pero evidentemente el dinero en unos años tiene que cambiar. Yo recuerdo que el dinero hace, pues en el año, no me quiero equivocar, pero en el año 81 estaba al 20%, 18-20%. Ahí está al 6, 7, 8, además que no hay mucho. La otra tampoco había, ¿verdad? 20. Es decir, que por decirlo de alguna manera, el dinero siempre ha habido, con dificultades, no ha habido un tiempo que ha habido un dinero, que así estamos pagando las situaciones porque ha pasado, ¿no? Evidentemente, pero bueno, es cierto que ha estado caro. Yo creo que lo importante es tener autónomos, gente, empresarios, pequeños empresarios que luego pueden ser grandes empresarios, lógicamente en los años,
iba a pensar que un notario iba a hacer el trabajo después de estarse pues 5 años de carrera, más igual 2 años o 3 de media mínimo para sacar las oposiciones, y a los registradores de la propiedad lo mismo, ¿no? Entonces el mercado está cambiando tanto y yo creo que lo que hay que estar es despierto y con ganas de hacer cosas, ¿no? Y sobre todo estoy de acuerdo, fundamentalmente el idioma, esto sí que le daría la prioridad 1, ¿no? Prioridad 1, porque sin sabernos comunicar es imposible trabajar aquí fuera. Si es una multinacional que viene a España, si no sabes qué idioma no te va a contratar, o que estés en España, ¿qué decir si tienes que salir fuera? Entonces, el idioma yo creo que es casi el que va a sustituir a lo que era antes casi la formación, ¿no? Porque la formación de alguna manera lo vas a escoger, pronto o tarde, la iniciativa la tienes, el dinero lo puedes conseguir, pero el idioma o hablas, eso no se puede estar con embarazada, estoy casi embarazada, no, pues estás embarazada o no estás embarazada, no puede decir que sé o no sé. Es decir, casi sé, no sabes. ¿Sabes o no sabes? Y este tema sí que es muy serio. Yo sí que lo veo como un tema muy, muy preocupante, el tema del idioma, porque España es de los países del mundo peor formados en temas de idioma. Yo no me gustaría entrar en temas personales, pero ya que aquí se apuntó tanto el tema del dinero, pero yo os voy a contar una experiencia personal y real. Y aquí hay una persona que está en primera línea, que es Anabel, que la conoce perfectamente. Cuando yo tenía la idea de montar Ruta de Europa, pues por supuesto no tenía dinero. Ruta de Europa era un proyecto de una gran idea, además marcada por muchos como una idea de locos en Vitoria en aquella época, pero yo creía ciegamente en ella y quería montarla. Y el dinero era mucho, era la crisis del 93, parecida a la que tenemos hoy. Y yo he conseguido 2 empresarios que tenían el dinero, que los he conseguido convencer, y al final contento de que los haya convencido. Ellos ponían el dinero y yo ponía, diríamos, el trabajo, y ellos ponían mi parte. Les convencí no solamente para que pudieran la inversión, sino que íbamos a 33, 33, 33, y ellos tenían que poner mi participación. Y así se ha creado Ruta de Europa, cual ha sido uno de mis, creo que mis éxitos personales, o por lo menos uno de los grandes proyectos que solamente tenía yo en la cabeza y nadie creía en él, pero he conseguido convencer a alguien que podría en aquellos tiempos, en el año 94, pues unas cantidades de dinero muy importantes para que el proyecto se saliera adelante. Con lo cual el dinero, por eso digo, no es una dificultad. Yo no lo tenía, pero tenía la idea y he convencido a 2 personas que lo han puesto, el mío y el de ellos. O sea, por eso digo que no solamente lo digo por decirlo, sino que tengo hechos reales que así ha sido.